Bueno, ya estamos en vivo con Qué buen los... momento. Les ocurre fallar internet, como que los veo como medio lagueados. mm, No, Se no hay escucha problema que no tengas. trabado. Sí, ya es lo que estoy viendo. Yo también tengo el mismo problema de internet por la lluvia tal vez. Estuvo lloviendo esta mañana. Ay, puede ser. Ah, dice que aquí se inundó, no se internet se inundó. Bueno, por lo menos que te escuches bien, basta, Espinosa. Sí. Pues, Mm. Bueno, ya para los que nos Me están viendo por primera refiero vez. Ay, bueno, para los que están viendo por primera vez, lo siento por las interrupciones. Estamos problemas técnicos, pero vamos a proseguir. Yo soy André Cadena, me acompaña Miguel Angonte y Francisco Espinosa para este segundo foro. Para los nuevos, como ya dije, este es un foro de discusión sobre los temas de sistemas operativos. Estamos viendo la segunda unidad, que es algo sobre procesos. Y nuestra fuente de información son tres libros distintos. En mi caso es Fundamentos, Sistemas Operativos de la UNAM, de Esteban Luis, Gunnar Wu, Federico Vendego y Edwin Mesa. ok, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Miguel Argote y las opiniones que voy a manifestar en esta discusión van a ser en base al libro de Fundamentos de Sistemas Operativos de tres autores, Silverchat, Galvin y Gagne, séptima edición del año 2006. Hola, 2009, el autor se llama Andrew Tannenbaum. Okay. Ok. Después en el chat pondremos los nombres completos para que tengan paciencia. Pero Porque luego lo empezamos con... preguntan. Ah, sí. Y para que no hagan esas preguntas. Bueno, el primer tema es sencilla para empezar, para ya comenzar. Es el concepto de proceso. Que los de la UNAM manejan una definición bastante simple, o como decirlo, simple y técnica, como debe de ser. Ellos hablan que en un sistema multiprogramado o de tiempo compartido, un proceso puede ser considerado como la imagen en la memoria de un programa, que junto con la información relacionada, esta tiene su estado de ejecución. Pero también dice que una forma más simple, más considerada, es considerar el proceso como una entidad pasiva, una lista de instrucciones. Mientras que cuando este se está ejecutando se convierte en una entidad activa, según lo definen aquí, cuando es empleado por el programa. Eso sí, en contraposición del proceso, definen que una tarea en un sistema de lotes puede ser considerado lo mismo, pero con algo a menos de estructura. Aún así, ambas nomenclaturas son lo mismo. Y en cada proceso que se realiza, tiene cierta información asociada a ella. Dicen que se asocia en estado de proceso, su contador, los registros del CPU, la información planificador del CPU, la memoria, y a veces incluye la información del administrador y creo que la del estatus de las entradas y salidas. Mm, eh, Como dije, eso lo explica bastante simple y no hace mucho hincapié en esa parte. Pero ¿qué dijeron los de ustedes? Bueno, pues en mi caso, el proceso lo definía simplemente como un programa en ejecución. Hacía mucho hincapié en que no necesariamente un programa es un proceso. Los programas, mientras no se están ejecutando, mientras no están cargados en memoria, se consideran una entidad pasiva. No hace nada. Sin embargo, cuando el programa pasa a estar cargado en memoria y se encuentra en ejecución, es cuando ya se considera como tal un proceso. Un proceso es un concepto bastante loco porque los propios procesos pueden crear otros procesos que a su vez crean otros procesos, pueden comunicarse entre sí y demás cosas que, bueno, creo que es lo que vamos a comentar durante esta discusión. Se me hace curioso, de hecho, que en el libro de mi compañero, Cadena,
hable de que los procesos son entidades pasivas, porque en el libro que leí, en contraposición dice que las entidades pasivas son los programas, mientras que las entidades activas es lo que se consideran los procesos. A mí también me pareció curioso esa parte. Cuando nos explicaron eso, decía que era cosa al revés. No sé qué fuente tendrá en los de la UNAM o en qué se basaron para escribir, definir esa forma. Pero ahorita me estaba avisando el compañero Francisco que tiene problemas técnicos y que sigamos sin él. Hola, perdón. Ya se le paró. Ok. Sí. En cuanto a la definición del proceso en el libro que leí, pues, o sea, lo resumí en pocas palabras. Un proceso es la instancia de un programa en ejecución, o sea, requiriendo para ello recursos del sistema. En este caso sería el CPU, el procesador. Sí, sí, muy parecida a la definición que venía en el libro de Silverchat. Son programas en ejecución y evidentemente necesitan de recursos compartidos que vienen siendo tanto de la CPU como de la memoria, porque un programa no puede estar en ejecución si no se le asigna memoria del sistema. Concuerdo. Tal vez lo de mis libros sea un problema de edición o de escritura cuando estaban haciendo. De todas maneras, ya concordamos que en programas en la actividad activa y el proceso es pasivo. O sea, o eran Este es al revés, al revés. Ay, me he confundido desde la UNAM, por lo menos. Ya no Activa sé ya. de, activa de acción, pues. Ok, ya. Y los procesos son acciones. Ok. Ya no sabía explicar por qué está equivocado. Así escrito en mi libro, pero ya. Programa es entidad pasiva y proceso es activa. Ya no me equivoqué, ¿verdad? Sí, ahí ya quedó. Muy bien. Más Entonces, correcta la definición. ya definido eso, podemos pasar al siguiente tema, Muy bien. que son los estados o transiciones de los procesos. Ok. Pues explica que en el proceso, a lo largo de toda su vida o ejecución, alterna entre diferentes estados de ejecución, los cuales se listan en 6 diferentes. El primero es estado nuevo, o sea, que se crea. Y recursos, o sea, se crean, asimismo sus recursos y estructuras son nuevas, así, recién creados, por sustituir el sistema operativo. Segundo sistema es, segundo estado es el listo, cuando está listo para iniciar o continuar su ejecución, en caso de que se pausó, o cosa que va a iniciar de nuevo. Estado en ejecución cuando se está haciendo ya el proceso, o se está ejecutando. Está bloqueado, es en cuanto, que es cuando surge algún evento inesperado que evita que continúe el proceso. Y está esperando que haga un vía libre, un procesador disponible para avanzar. Luego sigue el estado zombie, que es bastante nuevo en término, que es cuando finalizó su ejecución, pero el sistema aún debe realizar ciertas operaciones para eliminarlo de la lista. Llega un proceso, sí, creo que ya, en último es terminado, que es cuando el proceso termina de ejecutarse y todo está esperando a que se limpien del sistema operativo. Ahora, en cuanto a transición, dicen que solo hay transiciones limpias entre estados de ejecución, bloqueado y listo. Y esos son 4 pasos o 4 tipos de transiciones. Dice que uno es cuando el proceso se bloquea en la entrada, cuando va a entrar. Dos es cuando planificador elige otro proceso aparte del que ya estaba. Entonces que elige el proceso que es el proceso y cuatro que está disponible ya otra vez. Pero ya después nos explica como en caso uno es cuando ocurre cuando un proceso descubre que no puede continuar y manda llamar en comando block para bloquearse. Cuando pasan caso 2 y 3 es cuando el planificador del proceso decide llevar a cabo un proceso sin saber de él. Luego vuelve a repetir en caso 2 y cuando el planificador decide que el proceso ya se es suficiente y elige otro para que tome su tiempo en el CPU. Y caso 3 es cuando ocurre cuando todos los procesos han utilizado su parte de tiempo y solo que el primero que se bloqueó vuelva a correr.
Y en cuanto cuando el evento que estabas evitando que se bloqueara, o sea que su entrada se bloqueara y no podía regresar, ¿no? Se quite y puede ya continuar o empezar ya a correr, o sea, regresaría a la transición 3 y se activa de inmediato y inicia de nuevo. Dice que sí son unas transiciones entre esos 5 casos. No sé cómo explican los de ustedes, transiciones o los estados. Pues en mi libro nada más hablaba principalmente de que los procesos cambian de estados. Ya después entraba más en detalle en cómo actúa el planificador con respecto a dichos procesos. Los estados que tiene yo creo que es algo más tradicional. Solamente incluye el estado nuevo, el estado cuando está en ejecución, cuando está en la espera, cuando está preparado para ser cargado en el procesador y cuando está terminado. Que básicamente son los que ya comentaste sin contar el estado zombie. Sí, Ok. como dije que el zombie es Vale. bastante nuevo. Allá. Continúa, Francisco. Ok, en el libro que yo leí, o sea, el proceso solo podía estar en 3 estados. El primero es en ejecución, el segundo en bloqueo y el tercero en listo. Y había 4 posibles transiciones en esos 3 estados. O sea, un ejemplo, podemos ir en el primer estado en ejecución. Estamos haciendo algo, pero, por ejemplo, entra la llamada, ¿no? O sea, el computador está haciendo un proceso, estamos en llamada. Por ejemplo, yo le pongo pausa, entonces ese proceso entra del estado en ejecución, pasa del estado en bloqueo. O sea, no puede avanzar hasta que yo vuelva a poner play o reanudar. Y así hay 4 posibles transiciones, pero más adelante lo vamos a ver. Sí, concuerdo esa parte. Como les decía, en estos dos estados zombies es bastante nuevo entre los términos. Y sí, también dice que estas transiciones solo pasan en los 3 estados de ejecución bloqueado y listo. O sucede. Y así como dijo el compañero Francisco. Sí que son bastante parecidos, ¿no? Lo que dicen nuestros autores. Cadena, como referencia, ¿de qué año es el libro que leíste? 2009, tercera edición. El mío es 2005. 2005. Qué Sí. curioso. Técnicamente el libro que leí es más nuevo, pero aún así todavía no implementa el concepto de estado zombie. Eso es curioso. Sí, y con respecto Yo a solo los te, yo, estados que comentaba nuestro compañero Francisco, se me hace curioso que solo haya mencionado 3. O sea, entiendo un poco que no haga mención al estado nuevo, porque bueno, nuevo se explica por sí solo, que recién ha sido cargado. Pero en la parte de que tiene nada más ejecución, espera y cuando termina, ¿verdad? el primero es ejecución, el Ajá. segundo bloqueado y el tercero es listo. O sea, Ujú. en la primera transición el proceso se bloquea para recibir entradas, como le dije ahorita. O Ah, sea, ok. se bloquea por algún motivo y tenemos que darle una entrada de una parte externa, ¿no? No sé. Sí, es Entonces que... la segunda transición es perdón, Sí, sí, es el, que... sí. Sí, sí, es que esos son los más importantes, ¿no? Saber Sí. cuándo está en ejecución, saber cuándo está Sí. preparado, porque puede que esté en la cola, pero todavía no listo para entrar al procesador. Y Mm, cuando está en ejecución. El estado nuevo, pues ya lo repito, se explica por sí solo. Y el estado terminado, pues también, cuando el proceso deja de estar cargado Ujú. y ha hecho toda su operación. Ok. aquí en el caso Así del que, bloqueado, ajá, aquí en el caso del bloqueo pasa algo muy curioso, o sea, aunque haya muchas, aunque no haya nada en ejecución,
y esté un espacio disponible para ejecutarse esa instrucción. O sea, no se va a poder hasta que le quitemos los bloqueados a ese estado, por ejemplo. O sea, para seguir avanzando es necesario, no sé, ponerle un botón de externo para reanudar las cosas o algo parecido. Sí, es que, por ejemplo, si una tarea está demorando demasiado tiempo más del debido, pues lógicamente en el tiempo en el que el procesador espera que tenga una respuesta, por ejemplo, si el proceso llama a la entrada-salida, pues oye, no se está haciendo uso de la CPU, porque está esperando que vuelva el proceso ya con la solicitud de la entrada-salida. Entonces, en ese tiempo, pues bien puedes poner otro proceso, esperar a que el otro termine, y cuando el otro termine, pues ya que regrese. Entonces, sí, ándale, es lo que hace el planificador, selecciona otro proceso que está en la cola esperando, o sea, ¿qué anda conmigo? O sea, estoy aquí. Entonces lo que hace le da lugar a otro, en lo que se pone listo para regresar en ejecución. Sí, entonces, tu libro básicamente es lo mismo, simplemente que lo muestra, valga la redundancia, de forma más simplificada. O sea, lo que realmente es necesario conocer sobre los estados que tienen los procesos. Sí. Sí, porque bien puedes omitir nuevo y terminado y efectivamente, ¿no? Nos quedan los 3 que Sí, yo digo vienen que sí. en tu libro y yo creo que sí son los más representativos. Ya, siguiente tema, entonces. Después de esta, esta discusión con que tengo una concuerdo en el tema, sigue en de procesos ligeros de hilos o hebras. Ahora, nos de UNAM, aquí en mi caso, decidieron primero para introducirme a ese tema dos conceptos separados independientes del proceso. Uno habla un proceso en propiedad de los recursos y otro habla un proceso en propiedad de su ejecución. En propiedad de sus recursos dice que el proceso es cuando se le asigna un espacio de memoria y de tanto en tanto se le puede asignar otro recurso como ficheros. En la ejecución habla de que un proceso es como un flujo de ejecuciones a través de varios programas, porque su ejecución se entremezcla con otros procesos. Y después saca en base a esas definiciones otra definición para hacer una comparativa de un proceso con un hilo. Aquí dice que un proceso es una entidad relativamente independiente que tiene un espacio de direcciones y tiene su información de estado actual y es capaz de utilizar los mecanismos de comunicación entre procesos gracias al sistema operativo. Mientras que el hilo es una entidad reducida capaz de convivir con otros hilos bajo el contexto de un único proceso, donde comparten la información de estado, el área de memoria que utilizan y los recursos asociados al proceso que se ejecutan. Por lo cual dicen que en un proceso puede haber uno o más hilos. Y creo que luego dice que en hilo se puede, proceso ligero ya se puede considerar como un programa de ejecución que comparte la imagen de memoria y otra cantidad de información con otros procesos ligeros. Eso se puede llamar como una hebra, dice aquí. Son como una de las unidades básicas que utilizan la CPU, ya que comparten el código y también sus datos y recursos entre sus hebras parejas, como dicen, o hebras pares. Es lo único que hice sobre procesos ligeros de hilos y cebras, una pequeña emparamada, pues no da sobre, ni muestra una imagen de cómo son. En cuanto al libro, a mi libro, en la parte en la que introducía las hebras, primeramente hizo hincapié en que hasta el momento lo que se había abordado en el libro eran programas donde se contemplaba un solo hilo, una sola hebra. Entonces, cuando introduce las hebras, las define como una línea de ejecución de un programa. Esto permite que puedas ejecutar diversas acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si tienes un procesador de textos, como puede ser Word, si solo tuvieras una hebra, solamente te serviría para hacer algo, por ejemplo, visualizar. En cambio, si en el mismo procesador de textos puedes tanto editar como seleccionar opciones, pues bueno, ahí ya tienes 2 o 3 hebras diferentes. ¿Cuáles son las ventajas de tener hebras? Pues bueno, te permite hacer que los procesos sean más ligeros. Es más eficiente
tener todas las tareas que se vayan a ejecutar en distintos hilos a tenerlas en uno solo pesado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, uno de estos hilos tiene alguna interrupción, tiene algún fallo, pues bueno, las demás pueden seguir trabajando, dependiendo de cómo se comporten, porque luego veremos, hay hilos que comparten información entre ellos, mientras hay otros que actúan de forma independiente. Asimismo, los hilos sacan mayor ventaja cuando tienes más de un procesador. Con un procesador, pues solo puedes ejecutar un proceso a la vez. Y en un proceso a la vez puedes tener tantos hilos. Pero si tienes más de un procesador, puedes ejecutar varios procesos a la vez que a su vez tengan más hilos y por ende puedes llevar a cabo más tareas a la vez. Aunque en cuanto al libro que leí, pues en palabras cortas, lo que entendí del libro, de hilos, perdón, son su proceso del proceso inicial. O sea, los hilos que se van desplegando del proceso inicial tienen el mismo contexto para agilizar las cosas. Voy a poner un ejemplo que leí y me hizo muy interesante. Un servidor web acepta solicitudes de los clientes que piden páginas web. Si este servidor tiene varios clientes y funcionara con un solo hilo de ejecución, solo podría dar servicio a un cliente por vez, y el tiempo que podría esperar un cliente para ser atendido podría ser muy grande. Entonces, una posible solución sería que el servidor funcione de tal manera que acepte una solicitud por vez y que cuando reciba otra solicitud, cree otro proceso. Su proceso, o en este caso sería otro hilo, para dar servicio a la nueva solicitud. Porque, pues, o sea, el proceso inicia con un solo hilo, pero, o sea, ¿cómo les digo? Varios subprocesos que se pueden realizar, entonces generamos otro hilo. O sea, tú te encargas de esto, en lo que yo hago esto. Sí, vuelve más eficiente el trabajo. Sí, es lo que, o sea, me gustó ese ejemplo, o sea, fue muy claro, ¿no? Sí, creo que nuestro libro viene bastante bien ejemplificado. Es que también porque, pues, o sea, nos conviene crear otros hilos que crear otro proceso, porque es mucho más, pues, digamos que pesado y utiliza muchos recursos y Y es más nos conviene eficiente. mejor crear más otros. Ajá. Porque como comentaba, en el libro del que me baso, también mencionaba que solamente puedes ejecutar un proceso a la vez. O sea, si tuvieras que crear otro proceso, pues hace una acción, se termina, tiene que venir la siguiente, y así sucesivamente. En cambio, si tienes hilos, en el mismo proceso puedes hacer todas esas tareas a la vez. Sí. Pero se necesitan crear porque, pues, o sea, el proceso se inicia con un solo hilo. Pero a partir de eso ya podemos nosotros mismos, no sé, crear otros hilos para que se repartan los trabajos, por decirlo así. Sí, se bifurca, ¿no? Se bifurca. Parte de una y de ahí se va dividiendo en más, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera. Sí. Ándale. Interesante, eso no venía en el libro. Tampoco en el mío. Bueno, entonces siguiendo con el siguiente tema, que es la concurrencia y secuencialidad. Aquí mi libro empieza a no habla mucho sobre los siguientes temas, la verdad. Se encuentra una pequeña empalmada de lo que sea concurrencia, que dice que es una existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente. Y estas ocupan sincronizarse o de manera conjunta para en sí llevar un concepto lógico. Aquí hace énfasis en que las actividades sin importar número se hacen. Dice que para que dos actividades sean concurrentes, ocupan estar relacionadas. Ya sea porque sea buen trabajo o por la información que tengan o que compartan. Y funcionan de manera independiente. Pero dice aquí que algunas razones para permitir la concurrencia es compartir recursos físicos, compartir recursos lógicos, acelerados cálculos matemáticos, operaciones, la modalidad o la comodidad.
Aquí no habla sobre los problemas de concurrencia o su forma de solución, la verdad, como vimos en nuestra clase. Bueno, Juan dice que es una empalmada o no habla mucho sobre, no toca mucho el tema. Por otro lado, con la secuenciabilidad también hace lo mismo, solo dice un poquito sobre ellas y características. Según la secuencialidad se puede presentar en los archivos secuenciales, que son tipos de archivos donde la información puede leerse o escribirse empezándose en comienzo del archivo. Eso sí, las escrituras de nuevos datos siempre se hacen al final del archivo. Y para avanzar, ocupa siempre mirar la zona que sigue. Eso sí, si ocupas ver una zona anterior, tendrías que rebobinar el archivo. Y los ficheros solo se pueden abrir para lectura o para escribir, nunca para ambos al mismo tiempo. Y un ejemplo de los archivos secuenciales son los registros. Y ya no veo más sobre el tema. De ahí ya empieza a hablar sobre otras cosas aparte. Bueno, hablando de la concurrencia, el, el autor realmente no da como tal una definición de qué es concurrencia. Es decir, cuando empieza a introducir los temas, asume que ya sabes qué significa concurrencia. Por eso, por mi parte, no me quedaba muy claro qué es concurrencia como tal. Porque cuando lo vimos en clase, yo asumí una cosa, cuando lo leí, me di cuenta que podría llegar a ser otra cosa. Así que, pues bueno, en el libro vienen más que nada problemas que se presentan cuando tenemos sistemas concurrentes. Uno de los más evidentes es cuando, por ejemplo, supongamos tienes una impresora. Una impresora es un dispositivo entrada-salida. En este caso es de salida porque los datos están en la computadora y salen impresos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes más de un proceso solicitado por diferentes usuarios, los cuales solicitan el acceso a la impresora. Lógicamente, no quieres que, como ambos estén ejecutando al mismo tiempo, las hojas, lo que vayas a imprimir, uno o que va a imprimir otro, se mezcle. O ocurra algo, o algún otro tipo de error. Y es por eso que se emplean ciertas estructuras, ciertos mecanismos, quiero decir, que permiten tener un control a la hora de llevar los procesos. Y es allí cuando ya introduce otros conceptos que, bueno, son la solución de Peterson y también otras estructuras como lo vienen a hacer los semáforos y los monitores. Pues bueno, no sé qué quiere añadir mi compañero Francisco. Ok, lo que yo pude resumir del libro, dos procesos son concurrentes cuando se ejecutan de manera que sus intervalos de ejecución se solapan, o sea, los dos también donde el CPU se le presentan dos procesos por realizar. Es lo que yo entendí por concurrencia. Y pues lo más nada los vi por tipos de concurrencia, como puede ser el concurrencia aparente, es donde hay más procesos que procesadores. Aquí es donde entra ya la planificación, es el que decide cuál ejecutar. Ya depende de cuál esté listo para ejecución o cuál está en bloqueo y así. Y también tenemos el concurrencia real. Cada proceso se ejecuta en un procesador. Aquí no hay mucho problema porque pues tenemos un procesador para cada proceso. Todos se pueden ejecutar al mismo tiempo. Sí, sí, no, la cosa se complica más cuando trabajas con hebras, porque al ser del mismo proceso, sí llega el momento en el que se puedan solapar, en el que, por ejemplo, ocurra la situación en la que, de acuerdo al orden en que accesen los procesos al procesador, el resultado sea distinto, que es una situación en la cual no se desea. Eso viene a ser la condición de carrera, que es precisamente uno de los problemas que se presentan cuando trabajamos con sistemas concurrentes. Y pues bueno, el libro de Silverchat,
Mayormente se enfocaba en mostrar los problemas e implementar soluciones ya en código para este tipo de casos, con las estructuras que ya mencioné. Hablando en específico del algoritmo de la solución de Peterson, básicamente esta consta de tener dos variables y se emplea cuando tienes dos procesos los cuales tienen recursos compartidos, es decir, que trabajan para lo mismo. Y bueno, una de ellas te, te sirve para indicar cuál de esos dos procesos va a entrar al procesador, cuál de esos va a realizar las acciones debidas, mientras que otro te sirve para indicar si este se encuentra listo. Y así puedes llevar un orden para definir quién va primero y después ceder el turno y dárselo al otro proceso. En el caso del mío fue diferente, la verdad. Aquí no hablan de los problemas, sino en por qué es y en por qué deberían utilizarse en los multiprocesadores. No sé por qué difieren mucho sobre información de concurrencia. O sea que lo ven desde una perspectiva diferente. Sí. Sí, pero como ya hemos investigado también en nuestras tareas, hemos descubierto que concurrencia tiene sus problemas. Sí, de hecho, en el libro no viene ninguna sección dedicada a concurrencia. Reitero, bueno, el autor asume que ya conoces qué significa concurrencia y a partir de allí es que ya te introduce conceptos que sí se ven a la hora de programar básicamente cuando trabajamos con hilos. Y los de la UNAM en vez solo te enseñan lo que es y por qué deberías utilizarlo, pero nunca me va a tocar ese tema. Lo mismo con la secuenciabilidad. Solo explican qué es y sus características y un ejemplo pequeño para que sepas identificándolo, pero también no voy a tocar el tema. Sí, yo creo que en el libro de Silverchat lo veía más desde un punto de vista práctico, porque allí mismo te plantea diferentes casos. Por ejemplo, el caso de... Habían varios, pero uno de los que recuerdo era el problema de los lectores y escritores, donde hay procesos que leen archivos y otros procesos los cuales escriben, o sea, modifican sobre esos archivos. Entonces, si tú tienes un lector y otro lector visualizando el mismo archivo al mismo tiempo, pues no hay mucho problema. Pero si tienes un lector y un escritor, o si tienes, por ejemplo, Ahí escritor sí, con escritor, ajá, ahí pueden ocurrir problemas. Y es entonces porque que ya compiten allí por el donde CPU. tienes, es allí cuando se emplean ya estructuras de control para, por ejemplo, no permitirte, perdón, editar hasta que tenga la solicitud del lector. Ujú. Pues si no hay nada más que agregar para el tema de concurrencia y secuenciabilidad, pues podemos pasar al siguiente tema, la verdad. Que son un tema más largo. Aquí sí, sí un poquito más hincapié, pero es niveles, objetivos y que te ayuda a aprender en planificación. Aunque no es mucha información, sí que enlistan mucho, pero no los creen tanto. Solo dicen que la planificación es un proceso en el que el sistema operativo selecciona qué procesa, qué procesa o el que va a ejecutar. Esto se basa según algoritmos de planificación de procesos, los cuales nos dividen en tres diferentes funciones, o según su periodo de tiempo. Es de a largo plazo, al de medio plazo y al de corto plazo. Al de largo plazo, que es una mezcla equilibrada de trabajo, tales que no limiten al CPU o a las entradas y salidas. Es la que menos frecuente se usa, ya que tarda más en hacerse. La de medio plazo es las transiciones de la memoria principal a la secundaria. Y es según para maximizar la utilización de los recursos internos. Y la de corto plazo es la de que se va a ejecutar siguiente después del proceso que termine. O sea, termina el proceso, que se ejecuta, termina, siguiente,
así va buscando procesos para ejecutar. Dice que esos objetivos son 4 nomás. Repartir equitativamente en tiempo de procesador. Hacer más eficiente el uso del procesador. Que haya menor tiempo de respuesta en el uso interactivo. Y para cumplir los plazos de ejecución. Luego de aquí habla sobre diferentes estrategias para los criterios del planificador, que son como 4. El primero es orientados al usuario, en el que habla sobre los comportamientos que tiene el sistema para que y sí pueda perseverar a los usuarios o a los procesos que están realizando. Aquí sé que su parámetro es el tiempo de respuesta que hay. Luego están los orientados al sistema, que se centran en el uso efectivo o eficiente del procesador. Y aquí se basa más en la productividad en vez del tiempo de respuesta, ya que ven más el ritmo de determinación de los procesos. Y los últimos dos son como en sí y no. Uno es relativo al rendimiento y otro no es relativo al rendimiento. O sea, que el relativo al rendimiento es cuando son. Ellos se basan en lo cuantitativo, las cantidades, pues ya que pueden evaluarlo fácilmente. El no relativo es donde hacen cualidades. O sea, pues no pueden medir relativamente bien el rendimiento que tiene. Esos son los criterios que ponen. Y no hacen tanta explicación, solo definen así tan, pero no explican en qué caso se puede dar en cada uno. ¿Usted sigue, compañero Miguel? Sí, con respecto a los planificadores, en el libro igualmente hacen mención de que existen, bueno, el planificador de corto plazo y planificador de largo plazo. Donde la diferencia más significativa entre uno y otro es que el de corto plazo trabaja con los procesos que ya están cargados, que ya están listos para ejecutarse. Mientras que el planificador de largo plazo trabaja con procesos que todavía no están cargados. Por lo tanto, la planificación de la CPU, el decidir cuál de los procesos va a actuar, principalmente lo lleva a cabo el de corto plazo. Por parte del planificador de mediano plazo, el libro hace mención que en algunos sistemas, normalmente los más modernos, sí utilizan una estructura intermedia. El de mediano plazo sirve principalmente para abordar el concepto de la multiprogramación, la cual básicamente tiene el objetivo de que la CPU siempre se mantenga ocupada. De esta forma maximizas la productividad, que es como ya comentaba, ¿no? Si un proceso se está demorando demasiado en ceder el turno a la CPU, pues bueno, puede bloquearse y temporalmente pasar a otro y luego toma de regreso el turno. Entonces, lo que hace el planificador de mediano plazo es justamente eso. Ve que si un proceso ya está demorando demasiado, entonces carga otro proceso, el otro temporalmente lo deja como si fuera eliminado, guarda cierto punto de restauración y cuando el otro proceso ya esté listo, ya haya terminado, entonces vuelve a cargar el proceso que estaba anteriormente a partir de los datos que se almacenan en la pila. Y ya hablando de los criterios de planificación, hay diversas técnicas, diversos algoritmos para abordar la gestión de los procesos. Sin embargo, sí se tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos para definir cuál técnica conviene aplicar. Entre ellas está, quise valer, el uso del CPU, que vaya más o menos entre el 40 y el 90%. La tasa de procesamiento, que vienen a ser los procesos que se ejecutan por segundo. El tiempo de ejecución, el tiempo de espera, que se refiere al tiempo en el que los procesos se encuentran en cola, y el tiempo de respuesta. Entonces, bueno, no sé qué vaya a aportar mi compañero Francisco. Adelante. Ok, gracias. Ok, en la planificación, pues más que nada, igual, me gusta mucho poner ejemplos, ya que le entiendo mucho más fácil, así que a veces no puede conceptos totalmente, o sea, exactos. Entonces, es cuando una
computadoras multiprograma o cuando tiene muchos procesos, con frecuencia tiene varios procesos o hilos que compiten por la CPU al mismo tiempo. Entonces ahí es donde entra la planificación, ya que es la que decide qué proceso ejecutar. Porque pues solo tenemos un hilo, un solo procesador. Entonces el planificador, la planificación, según sus criterios, él toma en cuenta cuál proceso se va a ejecutar a continuación. La parte del sistema operativo, pues, que realiza esto es la planificación. Pues sí. Sí, aquí es lo que, como mi compañero me quedó con una duda de su libro que leyó, Miguel. Sí, adelante. Sí. Lo que comentaste, lo que del Estado está en ejecución, y si un libro se deja de usar por mucho tiempo, ¿es que se pasa a muere o no sé qué comentaste? ¿Es igual que para que pase en estado de espera? O sea, como, estoy listo por si me ocupas otra vez. ¿Te refería a eso? No como tal, es que realiza allí un proceso para eliminarlo de la memoria y luego volverlo a cargar. Porque obviamente al hacer esto, no va a recordar cuál era el estado en el que estaba. Entonces lo que se hace ahí es eliminar el proceso, pero tener un punto de guardado en la memoria. Para que tiempo después, a partir de ese dato cargado, puedas volver al estado en que estaba ese proceso y así continuarlo sin gastar más recursos. Ok, sí, es que en el libro que yo leí, vi algo parecido también. Decía que si un programa está en ejecución, pero se deja de usar por mucho rato se usó, entonces lo pone en modo, lo pasa de estado listo, o sea, no ejecución, está en modo listo por si se vuelve a usar, pero lo pasa listo para que se libere espacio para que los demás, su proceso que están esperando en la cola, ocupen ese espacio, o sea, que está libre. Yo sí lo voy a usar y ya. Entonces cuando se vuelva a usar, como está en estado listo, solo hay una transición del estado listo al estado de ejecución. Creo que se refiere a lo mismo. Ok. Sí, pienso que se refiere a lo mismo. No hace mucha mención sobre los objetivos y los criterios, los libros. Pues criterios ya los aporté, son los que mencioné hace rato. En cuanto a objetivos, No mucho. no. Bueno, se Más depende allá, del autor, ¿verdad? más allá de evitar situaciones adversas o que no se desean, como ya las comentamos. O promover la eficiencia del procesador también. Pero el último tema para complementar este tema siguen las técnicas de administración del planificador. Que ya, en mi caso, solo hicieron una pequeña lista, no explicaron nada más. Se explicado que había 6 principales o 6 importantes. Y cuando estuve viendo, creo que se parece mucho a parece mucho a un tema que vi en contabilidad. Creo que les va a sonar los nombres. La planificación a plazo fijo, en el que ciertos trabajos se tienen que terminar en periodos específicos, ya que eso tienen un alto valor si se entregan a tiempo y carecen de valor si se entregan después. Así lo explica. Luego está en planificación FIFO, que es el primero en llegar y el primero en salir. Y que estos son despachados o realizados en base a cómo llegan. Una vez que el proceso tiene en CPU, se ejecuta hasta que termine. Y esto se puede pensar como algo injusto, porque los grandes procesos pueden hacer esperar a pequeños procesos y los trabajos sin importancia pueden hacer esperar a trabajos importantes. Luego sigue la planificación con prioridad al más corto. Y dice que esta es no apropiativa y estos solo realiza trabajos o procesos con tiempos estimados ya para terminados, que tienen terminaciones cortas, o sea, trabajos rápidos.
y de ahí se pasan a la siguiente ejecución, y ahí se van hasta que lleguen a los bajos rangos. Dice que aquí reducen tiempo de espera de los procesos. Sin embargo, tiene una varianza mayor. O sea, es menos predecible que en FIFO, su anterior, para sobre todo con los trabajos largos. En tercero es, o es que creo que era cuánto, en cuánto es verificación al siguiente con relación a de respuesta máxima, o HLN. Dice que corrige algunas debilidades del anterior, que es o sea, en realidad más corto, tales como el exceso de perjuicio hacia los procesos o trabajos largos y exceso de favoritismo hacia los nuevos trabajos cortos. Aquí dice que la prioridad de cada proceso está en función no solo del tiempo, sino también la cantidad de tiempo que el trabajo ha estado esperando a ser encendido. O sea, en vez de en tiempo más corto, también te consideran cuánto tiempo ha esperado ese proceso para ser realizado. Entonces consideran ambos criterios. Luego, en quinto es especificación en base al comportamiento. Este pretende garantizar al usuario ciertas prestaciones del sistema y trata de compensar siempre. Aquí pone un ejemplo sobre que si el sistema tiene n usuarios, lo normal sería que garantice a 1 entre n en potencial procesador. O sea, divide 1 entre n, o sea, una fracción equitativa del procesador a cada usuario, para que ellos puedan consumir el tiempo del procesador y desarrollar sus procesos en el sistema. Es como una fracción. Y en último es el tiempo restante más corto primero. Aquí es esa apropiativa, dice que el proceso con el tiempo estimado de ejecución menor es el que terminará primero y después será el siguiente a ejecutarse, incluso a las nuevas llegadas. Se parece mucho a este JF, pero es apropiativa, o sea, es propia de los que apenas ya van llegando. Y de ahí termina la verdad sobre las técnicas de planificador para el procesador. No sé si tengan algo que agregar o tengan diferentes. Muy parecidos, realmente. Creo que en el tuyo venían algunos que no están incluidos en el otro libro. Lo que sí es que también hace mención de los algoritmos FCFS, que vienen a ser el algoritmo, la técnica para planificación que utiliza el FIFO, o sea, de primero que entra, primero que sale. Básicamente es que el proceso que se va a ejecutar es el primero en que llegue. Y hasta que este no concluya, no se libera. Este mecanismo, pues bueno, es uno de los más simples y más sencillos de entender. Sin embargo, para sistemas donde, por ejemplo, para sistemas de tiempo compartido, ya se vuelve conflictivo, porque en el tiempo en el que uno está ocupando la CPU, pues el otro se va a quedar en espera. ¿Y qué tal si el que es en espera se podría realizar en menos tiempo del que actualmente está ocupando la CPU? Vuelve el trabajo más ineficiente. Entonces, es un algoritmo sencillo que se emplea principalmente en casos diferentes a cuando tiene sistemas compartidos. El otro algoritmo es el SJF, el cual es una variante de un planificador por prioridad. Es decir, que establece mediante cierto criterio por qué estos van primero que otros. En este caso utiliza las ráfagas del CPU. La ráfaga del CPU hace referencia a los ciclos de la misma. ¿Ok? Entonces, el SJF básicamente designa que el proceso que se va a ejecutar primero va a ser aquel que tenga la ráfaga más corta. Si se llegara a tener el caso de que, ya viéndolo cuantitativamente, tienes un proceso de ráfaga 3 y otro proceso de ráfaga 3, que la ráfaga es la misma, entonces utiliza un criterio de desempate como puede ser el FCFS. Igual, definir cuál llegó primero, pues este es el que se va a ejecutar. Otros que mencionaba es el planificador por turnos, el cual en el libro de cadena creo que también lo menciona, pero ya con otro nombre, que es muy parecido al FCFS. La diferencia está en que se reparte la tarea asignando un tiempo máximo en el que un proceso puede estar en la CPU. Es decir, si estableces que, por ejemplo,
el tiempo que se define por una unidad llamada cuanto, si ese tiempo es de, qué sé yo, 5 cuantos, si cierto proceso para hacerse de inicio a fin requiere 10 cuantos, pues bueno, si este 5 cuantos va a ser primero la mitad, luego va a ceder la CPU a otro proceso y ya después que se desocupe va a continuar con el proceso anterior hasta concluirlo. Luego tenemos el planificador mediante colas multinivel. Este método de planificación es muy parecido a los anteriores. Bueno, puede ser cualquiera de los anteriores, con la diferencia de que no cuentas con una sola cola, sino que puedes tener diversas colas en las que llevar a cabo los procesos. Y cada cola puede utilizar un algoritmo diferente. Puede que en una cola establezcas la prioridad mediante el FCFS, otra el SJF, otra que sea por turnos, etc. Y por último, las colas multinivel realimentadas, que son muy parecidas a las anteriores. La diferencia principal es que en esta, los procesos pueden ir de una cola a la otra. Se pueden pasar de una a otra de acuerdo a los criterios que se tengan, las prioridades. Debido a que en las colas multinivel a secas, los procesos se almacenan de forma fija. Es decir, si quedan en una cola, en esa cola se quedan. En cambio, en las realimentadas, sí existe esa flexibilidad en la que puedes pasar un proceso a otra cola. Pues bueno, adelante, compañero Francisco. Yo la verdad en este punto no pude juntar mucha información. ¿No hablaba más sobre del planificador? ¿No aportaba más datos acerca del planificador? O por lo menos viste algo parecido a lo que hemos mencionado. Sí, algo para complementar también. Para concordar que se concuerdan los autores en el tema, aunque no es que digamos que haya mucha diversidad de técnicas de planificación. Creo que no respondo. Mm. Mm. Bueno, pues Sam dijo que no había información Sí, sobre ella. Ahí volvió. había información, Ah. pero mejor dicho, no sé cómo. Pues era prácticamente lo mismo como comentaron ustedes. ¿Misma información? ¿No aportaba algo diferente? Mm. Pasa. Pasas. Bueno, Bueno, pues es lo mismo, pues, pues, que eso confirma que todos concuerdan con las técnicas. Eso no hay problema, sí, la verdad. la verdad. Pues si ese sería el último tema, pues podemos pasar a la sección de preguntas, al chat. Y esta vez le pedí que pusieran su nombre y después la pregunta para... Porque no me sé quién es quién con los nombres de usuarios diferentes. Oye, ya que todos podemos ver en chat, no sé si... Bueno, voy a empezar yo leyendo una pregunta. A ver. Ah, aquí hay uno. Es de Miguel Ángel. Sí, me acuerdo de ti. ¿Me puede explicar por qué le llaman en estado zombie a ese? Yo te lo puedo explicar fácilmente. Pues estado zombie considera como si, procesa como si fuera un zombie. Ya terminó, pero no se ha muerto totalmente. Así que sigue resucitado por ahí. Solo ocupa que alguien más lo mate para que ya finalmente esté muerto. Así puedes entenderlo. Es algo muy residual, ¿no? Ya Sí, terminó, pero sigue en memoria.
Ujú. Es como un momento viviente así, es como para que alguien más lo mate para que al final ya esté terminado. Así puede considerarlo, sencillo. No sé qué preguntaste es eso. No sé si quieres leer una pregunta tú, Miguel, ya que tú también puedes leer en chat. Bueno, acá me preguntan, por qué tanto en esta discusión como como en la anterior, no estoy mirando la cámara. Es porque, bueno, tengo la pantalla, tengo la cámara de la laptop y estoy atendiendo desde el monitor. Así que pues la cámara me queda inclinada y es por eso que parece que estoy mirando de lado en vez de mirar directo. Mm. Bueno, una pregunta válida por lo menos. No sé si no se puede leer en chat. No me dijo si se conectó o no, pero dejemos que no. Digamos que no está conectado. Más ni lo veo. Entonces, si una otra pregunta. Mm, Aquí preguntan. Entonces, ¿me puedes decir que lo de concurrencia es algo malo o algo bueno? Lo dice Salma. Pues en mi libro dice que es algo que deberías aprovechar. Pero en el libro de Miguel Angón te dice que es algo con Sí, muchos problemas, ¿verdad? La concurrencia que como es tal cuando dos. es bueno porque, o sea, tener varias cosas en ejecución al mismo tiempo es mejor a que primero hagas una y luego la otra. Es Sí. más rápido. Sin embargo, pues tiene sus desventajas. Como ya vimos, se pueden presentar situaciones que no se desean, situaciones Ujú. que pueden provocar errores. Y es por lo mismo que se crean ya mecanismos para evitar esos problemas de concurrencia. Pero la concurrencia como tal es beneficiosa. Sí, como ya lo he comentado en mi tema, que les he dicho que, o sea, es buena porque pues así no tenemos que esperar a que un proceso termine para que inicie otro, sino que, o sea, lo pueden hacer al mismo tiempo. Ujú. Bueno, tú dices una pregunta, yo doy otra pregunta. Ok, Miguel. Bueno, yo voy a dar una pregunta entonces aquí. Aquí encontré una buena pregunta. Oh, bueno, entonces me quedé solo. Bueno, yo respondo las preguntas aquí solito. A ver, Alejandro pregunta. ¿Qué pasó? Ah, ya volví. Una interrupción. Ah, ok, bueno. Está diciendo que Alejandro pregunta: ¿cuál de las técnicas de planificación puede considerarse como la mejor? Mm, ¿la mejor en qué sentido? Se puede- Es que depende también del contexto. O sea, Ujú. ¿para qué lo Dame. voy a explicar? Y también Sí que sí, la mejor para implementar en la mío. Bueno, a tu CPU, ¿verdad? No sabía que siente cómo implementar la verdad. Tienes que enseñarlo tú, pero ni siquiera sé cómo se implementa en la planificadora del CPU. Eso no lo hemos visto. Pero en sí, ¿cuánto te convendría mejor? Yo preferiría de plazo fijo. yo creo que conviene más la que cumpla de mejor manera los criterios. Y depende también mucho de dónde la vayas a implementar. Ujú, Por ejemplo, de las que yo mencioné, la más potente, sin dudas, es la de múltiples colas este, realimentadas. ¿Por qué? Porque divides el trabajo en diversas colas y estas colas a su vez pueden implementar los otros algoritmos. Por lo tanto, hace el trabajo más rápido. ujú. Sin embargo, puede que para una implementación pequeña no sea la mejor opción y mejor puedas y sea más eficiente desarrollar tu trabajo en una sola cola, como se hace en los demás algoritmos. Así que pues depende para qué lo vayas a implementar. Y pues bueno, es para construir un sistema operativo. Un sistema operativo conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos, por lo que no siempre es lo más idóneo.
construir tu propio sistema operativo. A veces es mejor basarse en otros, como lo hacen las distribuciones de Linux. Bueno, otra pregunta por aquí. Aquí. De Vanessa. ¿Me podrían explicar lo de las cebras? ¿En qué son y para qué se utilizan? Es que llegué tarde. No hay problema. Bueno, yo solo te puedo decir lo que es una hebra. Es como un proceso de ejecución que comparte la imagen de memoria, la cantidad de información con otros procesos ligeros. Y son las unidades básicas del CPU, ya que comparten código, datos y recursos. Pero, ¿para qué funciona? Hay otra pregunta. Eso no sé, eso yo no puedo explicar. Creo que otro compañero puede explicar esa parte. Démosle oportunidad a Francisco. ¿Puedes responder esa parte, Francisco? Lo de funciones de las cebras. Vienen siendo los hilos, ¿no? Sí, y los cebras es lo mismo. Sí, es para no tener necesidad de crear otro proceso porque gasta mucho más recursos en nuestro sistema pues, operativo. Entonces lo que se hace es crear hilos, o sea, se conoce también como subprocesos, o sea, tiene el mismo contexto que el proceso inicial, pero es decir, cuando tú reinicias hacer un proceso, inicias con un solo hilo, o sea, solo puedes hacer una cosa a la vez. Entonces cuando te llegan varias peticiones a ti, o sea, por realizar, tú dices, ¿qué? Pues solo puedo hacer uno a la vez. Entonces lo que haces es crear hilos, o sea, otro subproceso que se encargue de hacer la otra actividad que está esperando. O sea, para que no se espere mucho tiempo. Entonces lo que conviene hacer es crear hilos que se encarguen de realizar otras operaciones. ¿Te satisface esa respuesta, Vanessa? Sí. Sí, aún así, de todas maneras, voy a volver a ver la grabación. Sí, sí, voy a subir esta foto a YouTube, por si quieren volver a ver. Y si me escucharon bien, por lo menos. Ya para los que están preguntando si voy a subir esa después, así voy a subir a YouTube. Ya saben qué canal y todo. Pero preguntas, no hay pocas preguntas, la verdad. No. Respóndeme, ¿explicamos muy bien o de plano sí entendieron todo? O tal vez no entendieron nada y no saben qué preguntar. Es otra cosa, ya. Ya, para los que sí entendieron, no tienen dudas ya. Ah, aquí una. Otra vez de Miguel Ángel. Dice que pues, si se puede explicar otra vez en proceso yo. Dice con el proceso que su definición. Ah, es que yo tengo, creo que los míos no confundieron la definición. Pero de todas maneras te voy a Sí. explicar. Te voy a explicar ya como yo entendí ya, o con lo que estuve discutiendo con mi compañero. O sea, que el proceso es una imagen de memoria de un programa junto con información relacionada a su ejecución. Por otra parte, el programa se puede considerar como una entidad pasiva, una de esas instrucciones, mientras que el proceso es como una entidad activa, aunque usan programa y define la actuación que tendrá el sistema. Así te lo explican ya con la información nueva que estuve discutiendo con mis compañeros. Así no me equivoqué, ¿verdad? Sí, yo creo que a eso llegamos. Bien. Entonces, responde bien tu pregunta. De todas formas, puedes ver la grabación después. Pero quiero que me hagan preguntas aquí a nosotros, con sus compañeros. Pues sin más preguntas, yo creo que ya deberíamos pasar a las conclusiones. ¿Cómo fue esta experiencia de leer el Pues libro? ¿Qué sí. le gustó? ¿Qué no? Para Ujú. Curiosidades. Sí, pero ya está para concluir, aunque a la última vez si nos preguntaban para conclusiones nosotros. Esta vez no lo hicieron. Ya están preguntando apenas. Bueno, yo puedo concluir en base a lo que discutimos aquí, la opinión de mi autor, en la parte de la supuesta error de escritura o edición de la primera parte de definición del proceso.
Es que los de la UNAM sí tienen, detallan bien los puntos a veces solo una palomada, pero sí tienen buenas fuentes o fuentes fidedignas de información. Aún así, a veces enlistan cosas y no explican mucho detalle, pero ya con estos foros de discusión podemos ya dar mejor idea de lo que es, de los temas o lo que se describen. Eso sí, está bien escrito el libro, ¿no? Lo recomiendo mucho. No es tan difícil de entender, la verdad. Pues en mi caso, sí, igual, esta vez sí lo recomiendo, este libro. Lo de la unidad pasada como que no era muy precisa con la información, o sea, exacto con los conceptos, y en esta sí, y aparte pues me daba ejemplos, entonces eso me ayudaba más a mí a entenderlo mucho mejor. Sí, normalmente las primeras unidades son para tener una idea general y ya después detallarlas en las unidades siguientes. Es muy usual. Sí. Y a veces como que pues no te Nada. quedan claras, aunque te intenten dar la idea. ¿Sí, no? Pues la verdad, la unidad dedicada a procesos de libro, yo creo que es muy sólida. Es muy completa, de hecho, del contenido que abarca el libro dedicado a los procesos, de lo que hablé en esta discusión, yo creo que no llega ni a la mitad. Es bastante información. Obviamente me especialicé en los aspectos que íbamos a tratar aquí, pero sépase que hay mucha más información allí. Y en comparación a la unidad pasada, diría que hay bastante más parte de implementación. La anterior era mucho de conceptos. Introducir conceptos que en las siguientes unidades del libro se llegan a explorar más. Sin embargo, en esta que está centrada en procesos, ya hay bastantes páginas donde se implementan algoritmos. Te pone tal cual el código que se utiliza tal cual pone código, programación, para explicar bastantes conceptos, por lo que es una unidad bastante más práctica. Y ya hablando de la discusión, fue muy amena. La verdad es que se complementaron muy bien los libros. Algunos puntos que, por ejemplo, en el mío no se cubrieron, como es el aspecto de algunos algoritmos o la definición de concurrencia, veo que en el de ustedes sí se cubrieron y viceversa, ¿no? En el mío trataba mucho de los problemas que se encuentran que se encuentran en los sistemas concurrentes y los algoritmos que se tienen que emplear. Así que pues yo creo que esta discusión fue muy buena, Productiva. muy productiva, muy buena. Ayudó a que cada uno de nosotros tengamos una base más sólida del tema que tratamos, que fue de los procesos. Sí. Sí. Bueno, sí. Pues yo esperaba más preguntas del público, pero no las hacen. Ya concluimos. Sí. Sí. Como ya dijimos, vamos a subir los nombres de esos libros al chat para que los interesados en los nuevos usuarios que no se vieron la última vez. Aunque ahorita estoy contando, son como 24 que nos están viendo, más que la otra vez. ¿Podrías Eso, fijar el mensaje de donde dejamos los libros? sí. Lo ponemos después. Yo los pongo. De todas maneras, ya sería todo. Gracias por asistir a este foro de discusión. Y para los que nos están viendo en la repetición, pues hubiera preferido que lo vieran en vivo, la verdad. De todas maneras, voy a poner en el link del video en el código de Zenvidón, donde Discord, donde están los que ven nuestros foros. Pues si quieren vernos en vivo, yo estoy publicando fechas a veces. Pero ya, yo me despido. Yo soy André Cadena, me despido. En Claro de Reyes también me despido. Espinosa, gracias. Y nos vemos en el siguiente Adiós. foro. Adiós. Vale, gracias.